buenos días, 7:04 de la mañana. Hoy es viernes, que te quiero viernes. Viernes 28 de marzo. Gracias por estar con nosotros en Despierta con CDN. Este equipo está parado desde temprano, no con Beatles, sino con una bachata, pero no se las vamos a poner. Ay, 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 ay. Ahí trajimos para ustedes un poquito de Beatles. Siempre es bueno arrancar la mañana con Beatles. Yo no sé si hay muchos fans acá de los británicos, pero en el año 1965 Beatles comenzaron más bien una gira europea de 14 días que incluyó presentaciones en el Palais des Sports. D'Export. Les decía a los compañeros, yo de francés sé muy poco, entonces bueno, me dicen, bueno, pero utiliza la inteligencia artificial, ya que estamos en esta onda Ghibli, entre otros temas con Grok. Si ustedes no saben de eso, vayan y googleen, que a todos nos ha tocado, a los que somos un poco analógicos y a los que somos profundamente analógicos. En estos días, compañeros, además, estamos muy pendientes de lo que ocurre con la selección de los nuevos incumbentes de la Cámara de Cuentas. Ya se han establecido algunos nombres y hay incluso informes, CDN ha recibido informes que indican que ya eso está prehecho, preenlatado, prefabricado, preescogido. Veremos si ustedes, compañeros, están de acuerdo con ese orejeo que le lanzaron a CDN Canal 37. Mientras tanto, hemos recibido desde tempranas horas de la madrugada imágenes aterradoras de un sismo categoría 7.7 de magnitud que sacudió la región de Myanmar en Tailandia, Bangkok, zona de desastre. Por ahora hay datos preliminares, un muerto, 43 atrapados al caer un edificio, un rascacielos de 30 pisos en construcción, se desplomó en el norte de la capital tailandesa tras este terremoto que sacudió, repito, la región. Las autoridades buscan a estos trabajadores que quedaron bajo los escombros. Ocurrió en horas de la tarde, el epicentro ocurrió en el noroeste, de la ciudad de Sagaing, a poca profundidad. Eso amplificó su impacto en superficie. Apenas unos minutos después hubo una poderosa réplica de 6.4 en la misma zona y eso elevó, por supuesto, las alarmas. Hay un nuevo parte emitido hace 20 minutos por el Instituto Nacional de Medicina de Emergencia de Tailandia, que dice en su última actualización que desconoce el número total de víctimas y sostiene que hasta el momento pudo confirmar, como repito, una muerte y por lo menos 20 trabajadores atrapados en un ascensor en el edificio que se derrumbó. Todo el mundo está alertado, las imágenes son particularmente dramáticas y les digo, Bangkok está declarada zona de desastre nivel 2. Con ese ambiente arrancamos la mañana, es un ambiente estremecedor y vamos a estar prestando atención, por supuesto, en República Dominicana mientras mucha gente se prepara para la Semana Santa. Ya han dicho las autoridades que están totalmente prohibidas las celebraciones masivas, las fiestas, el party, el coro en las playas del país. ¿Habrá o no habrá? ¿Qué piensan ustedes? Nos lo dicen más adelante en la plataforma de Facebook. Fede, Héctor, Yanesi, buen día. Buen día, Catherine, Yanesi, Federico, buen día a todos los televidentes de Despierta con CDN. Viernes 28 de marzo, terminando ya el mes de marzo, terminando la semana, terminando el mes, terminando el primer trimestre del año. Como tú decías, Catherine, la noticia durante esta semana ha sido el proceso de elección de la Cámara de Cuentas. De eso estaremos hablando más adelante y de la postura que han asumido los partidos de oposición en el Congreso. Están objetando la forma en que se está eligiendo la elección en sí, porque el proceso que está dando es legal, o sea, lo que se está haciendo, se está dando paso a paso el proceso como es debido. Es la segunda vez que se elige la Cámara de Cuentas de este modo, la Cámara de Diputados, después de entrevistar a los candidatos y después de hacer un proceso extenso e intenso, porque se toma su tiempo de verificar las calidades de los aspirantes, entonces elabora una lista de
quintetos, los 5 quintetos, que luego convierte a ternas, ya esos 2 pasos pasaron, y luego envía al Senado, también ese paso se ha dado, el Senado ha ratificado esta terna y ya lo que falta es la elección. Entonces, el cuestionamiento que se da es un tema de legitimidad más que de legalidad. Y a propósito de eso, la Fuerza del Pueblo que está haciendo este alegato precisamente a lo interno tiene un tema de cuestionamiento a legitimidad. Lo saco a colación porque como ellos están enarbolando este argumento en este proceso y algunos dirigentes de Fuerza del Pueblo se ponen guapitos cuando le dicen que este proceso se puede dar de manera más democrática. Me refiero obviamente a la elección interna, específicamente el cargo de secretario general. Entonces no entienden y dicen que los otros partidos lo hicieron así, que la misma cantidad de votantes son las que van a participar en el proceso, que utilizaron más o menos PRM y PLD. Entonces no entienden que ellos tienen una oportunidad quizás única de dar un ejercicio, de exhibir un ejercicio de democracia interna, un ejercicio participativo, en un proceso en el que se sabe desde ya cuál va a ser el presidente, que va a ser proclamado, se sabe cuál va a ser el vicepresidente, que también va a ser por proclamación, que va a ganar de manera unánime, sin adversario. La única oportunidad que tiene de dar una mínima participación a la dirigencia, a la militancia o los simpatizantes de Fuerza del Pueblo es con el cargo de secretario general. Eso es lo que se cuestiona desde afuera y no es para botar la P, no es para eso. Claro, alguna gente lo hará para eso, pero no es la idea, es un argumento, entiendo yo, que es válido. Y creo que ellos deberían darse cuenta de qué tanto daño le puede hacer eso. Decía un dirigente de Fuerza del Pueblo como que hay un riesgo calculado, o sea que ellos saben más o menos cómo va a salir la cosa. Quería comentar brevemente, aprovechar este saludo para mencionar el caso de Costa Verde. Los residentes de ese sector que está ubicado en el kilómetro 12 y medio de la Avenida Independencia tienen muchos años con una lucha. Nosotros del Caribe al inicio de esa lucha le dimos acompañamiento, hemos publicado sus argumentos y ahora que ellos han reactivado esa lucha en diferentes instancias, también el Caribe ha estado publicando las acciones que ellos están tomando. El alegato básicamente es que ellos, los moradores de Costa Verde, dicen que ese sector pertenece al Distrito Nacional. Sin embargo, las autoridades que ellos eligen son las autoridades de Santo Domingo Oeste, las autoridades municipales. Ahí hay un limbo, ellos le llaman un limbo, porque incluso ellos dicen que tienen sentencias, hay que ver esa sentencia que ellos alegan que es del Tribunal Constitucional, el alcance de la sentencia y a propósito de qué fue emitida. Pero ellos se están acudiendo ahora a otra instancia, el Tribunal Superior Electoral. Es para el argumento de ellos es que se le está obligando a votar por autoridades que ellos no quieren votar. O sea, ellos no querían votar por el alcalde de Santo Domingo Oeste, sino por el alcalde o la alcaldesa del Distrito Nacional. Eso es un tema bastante curioso, pero casi trágico para ellos, porque es un caso bastante preocupante para los moradores de Costa Verde que se sienten y argumentan que son habitantes del Distrito Nacional, no de Santo Domingo Oeste. Pero vamos a ver qué sucede, cuáles son las instancias ahora mismo que le corresponde. No sé esa instancia que han depositado ante el Tribunal Superior Electoral, el alcance que pueda tener, pero es una lucha que ellos tienen y que hay que escucharlos y en la medida que se pueda, pues darle la mano, que es lo que ha estado haciendo el periódico El Caribe con ellos y otros medios de comunicación. Buen día, Héctor. Gracias
Buen día, Catherine Yanesi, Buenos amigos días. que nos sintonizan, que nos escuchan hoy viernes 28 de marzo, a vísperas del día de Nuestra Señora del Cobro, aunque algunas personas cobrarán hoy 28, así que lamentablemente para el rendimiento del emolumento caerá viernes y el cuerpo también lo sabrá. En el plano internacional, las consecuencias de esta guerra arancelaria que está sometiendo el presidente Trump a todo el planeta, se están sintiendo sobre todo a ambos lados de sus dos fronteras, con sus dos países socios estratégicos y aliados, algunos como Canadá, aliado de más de 70 años de política común, económica y militar también. El día de ayer, el primer ministro Mark Carney rechaza cualquier intento de debilitar a Canadá, de agotarnos, de rompernos para que Estados Unidos se conviertan en nuestros dueños. Esas son las discusiones, ese es el nivel de la discusión entre esos dos países, por cierto, del G7 ambos. En ese sentido también, en el plano internacional también, el señor Rubio, secretario de Estado, estuvo ayer, Catherine, en Guyana, y a propósito del diferendo, del macho, del potencial conflicto en modo Filipina, que de modo Falkland Islands, ¿cómo que se llaman? Las islas de allá abajo, de las Malvinas, que está provocando el gobierno venezolano. Señaló el señor Marcos Rubio el día de ayer, sería un día muy malo para el régimen venezolano si atacara a Guyana o a ExxonMobil, ojo, a los dos. Sería un día muy malo, una semana muy mala para ellos y no terminaría bien. A la seguida, obviamente, hubo una respuesta muy airada de Caracas de parte del presidente, entre comillas, Nicolás Maduro. Y bueno, ahí están puestos los avisos. Lo que no deja de ser irónico es que y esto es real política evidentemente, es que el señor Rubio advierta que Venezuela no puede tener ningún movimiento de corte militar con un país con el que tiene un diferendo legal en torno a un tema desde hace varias décadas, pero sin embargo su gobierno, el del señor Rubio, sí se plantea que si hay que tomar Groenlandia por el método que sea, o el canal por el método que sea, se va a tomar. Entonces, para que sepamos con qué reglas se miden unas cosas y con qué reglas se miden otras, y que no se malinterprete que esto no es un apoyo ni un endoso a los intentos de agresión de Venezuela contra Guyana, jamás. Es simplemente para que sepamos cómo se usa la regla, dependiendo lo que se vaya a medir. Otra noticia, esperemos que importante en el plano local, es que el día de ayer el presidente, mediante decreto, designó 172-25, designó a Pascual Cruz Méndez como director de la Dirección General de Transporte de la República Dominicana, la DGCET. Debería ser algo rutinario un nombramiento en esta naturaleza, ni siquiera debería ser noticia, a no ser que el caos del tránsito es tan grande que cualquier noticia, incluso institucional o una rotación ordinaria, es vista por la ciudadanía como una luz al final del túnel, aunque luego en los hechos quede demostrado que esa luz al final del túnel puede ser un tren que venga en vía contraria. Ahí estamos viendo al general Pascual Cruz Méndez, simplemente pues le deseamos éxito. ¿Cuál es el día de San Pascual? No sé. Vamos a buscarlo. No manejo el santoral con esa Vamos a buscar, a ver. precisión. No, digo porque si alguien tiene algún Pascual, creo que es el 16 de mayo. Ese día le vamos a prender una vela. Bueno, pues le General prenderemos una vela ese día, pero le deseamos Suerte. al general Pascual Cruz Méndez en sus nuevas funciones. Su éxito sería el éxito, la mejora en la calidad de vida de todos nosotros. Y si acepta algún consejo, simplemente le diremos algo muy simple y sencillo. Cumpla con lo que dice la ley, no es más de ahí. O un consejo aún más sencillo, haga que todo el mundo se pare en rojo. Y ya, y por ahí va, eso es mucho, eso es ganancia. Y finalmente, en el día de ayer, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, en una sesión del Senado que se convirtió en comisión general, donde él presentó el nuevo proyecto de cédula de identidad y electoral. Recordemos que todos, todas y hasta todes, que ya no se usa, tenemos nuestra cédula vencida. Señaló que la nueva cédula costará nada más y nada menos que 6,000 milloncitos de pesos. De esos 6,000 milloncitos de pesos, 2,500 millones costará la impresión del plástico y 3,500 millones
esa palabrita que le gusta tanto a los políticos, la logística. Qué fuerte. Entonces, nada, para una institución que tiene un presupuesto anual de 5.000 millones, necesita 6.000. Como diría, y lo voy a decir así, voy a terminar de esa forma porque hoy es viernes, pero como hubiera dicho mi padre, chupe usted y déjeme el cabo. 6.000 millones de pesos, tráguese eso, ¿no? No es fácil, ¿eh? Buenos días, Federico. Perdón, Yanesi, oye esto. Sí. Ayer estábamos hablando de que la Cámara de Cuentas del año pasado se tragó 1.700 millones. ¿Pero para hacer qué? Subejecutado. Bueno, Ellos pero lo te mandaron quedaron a una ejecutado. cuenta. Sí, yo te voy a decir, para hacer tesorería con 500 millones, para eso. Exactamente. Porque así que está el Estado Dominicano haciendo tesorería. Y entonces, pero bien. El año entero, Cámara de Cuentas 1.700 millones, la cédula 6.000 millones. Bueno, por lo menos te va a servir. Ojalá. Dime, Bueno, Yanesi, perdón. buenos días, Catherine, Héctor, Federico, a todos ustedes que nos sintonizan desde las distintas plataformas en las que pueden entrar en contacto con nosotros en Despierta con CDN y por supuesto a través del canal 37. Gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer, de iniciar la jornada laboral junto a ustedes, de que hoy es viernes y el cuerpo sí lo sabe. Señores, la jornada ha sido bastante agotadora, pero nosotros siempre estamos felices de poder entrar en contacto con ustedes para compartir las principales informaciones nacionales e internacionales. Sobre el tema del costo de la cédula de identidad, la renovación de la cédula de identidad y electoral, son casi 10 millones de carnets, porque el padrón del año del electoral del pasado año fue de 8 millones, más de 8 millones de inscritos, y hay una cantidad, un crecimiento del padrón, y además se le da cédula a los militares, a los policías que no figuran en el padrón, y los menores de edad que tienen derecho a aportar el documento de identidad, pero no están incluidos en el padrón. Me parece que la Junta Central, aunque el número parece grande, pero la verdad es que la Junta Central Electoral ha atravesado por situaciones financieras y a mí me sorprende que este dinero no haya sido incluido en el presupuesto de este año, porque lo de la cédula no es algo que vino por sorpresa, es algo que estaba en la agenda de la Junta Central Electoral, se dejó, se pospuso, pero es, si lo vemos desde otro punto de vista, la renovación de la cédula, de cómo este proceso pueda ser iniciado y concluido con éxito, va a ser un factor determinante en cuanto a la confianza y la credibilidad del resultado de las elecciones del 2028. Hacer un proceso tan amplio donde se requiere que todo el mundo pueda tener la nueva cédula para las votaciones de ese año, se toma tiempo. Y ya parece mucho el tiempo que falta para las elecciones del 2028, que serán en febrero y mayo, porque aunque hay unificación de las elecciones municipales, eso no entrará en vigencia en el 2028, está para el 32. Entonces, para eso el tiempo es corto. Y la Junta Central Electoral ha hecho de tripas corazones en esto que ha ocurrido. En el año pasado, el gobierno no le otorgó todos los fondos a los partidos políticos, lo que les corresponde en el año electoral. La Junta Central Electoral tuvo que disponer de los recursos que tenían el presupuesto, pero parte de esos fondos no fueron asignados en el presupuesto como se le había prometido. Así que este tema de la renovación de la cédula, más que enfocarnos en el costo, lo que tenemos que enfocarnos es en que ese es un tema que va a ser importante para el proceso de votación del 2028 y de la credibilidad de eso depende la democracia, depende la estabilidad política y el fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Así que vamos a poner ojo a eso y ojalá que el gobierno pueda disponer de los recursos que necesita la Junta Central Electoral para este proceso de renovación de la cédula. La Junta ayer, además de del tema de la cédula y que presentó todo el proyecto ante el Senado, habló de otro tema que tendrá impacto en las elecciones del 2028, y es el proyecto de ley que tiene en agenda presentar
para para una normativa para regular las candidaturas independientes luego de aquella sentencia del Tribunal Constitucional. Dijo Román Jaques que el proyecto podría ser presentado la próxima semana. Por aquí, además de este tema vinculado a lo político y electoral, sigue en agenda la marcha convocada para el próximo domingo en el hoyo de Friusa. Hemos visto que ya los ánimos han empezado a bajar, se usa un lenguaje mucho más adecuado. Sin embargo, no sería aconsejable que esto se descuide y que se trabaje para evitar cualquier situación que pueda salirse de control, porque de ninguna manera eso será positivo para el país. Ahora es el momento de conocer lo que traen las portadas del Caribe y CDN con nuestra compañera Karelyn Cuevas. Gracias, buenos días. Iniciamos rápidamente este vistazo por el periódico El Caribe con la nueva cédula de identidad y electoral, la cual tendrá una inversión de 6.000 millones de pesos. También ampliamos sobre el temor a ser deportados de unos 120 criollos quienes dejaron Puerto Rico voluntariamente. Además, tenemos información sobre el Banco Popular que aumentó sus activos en un 12.5% el año pasado, mientras que la cartera de préstamos se incrementó en 537.011 millones de pesos. Y cerramos la portada de El Caribe con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que advirtió a Venezuela que atacar militarmente a Guyana sería un gran error. En la contraportada hablamos de deportes y del día inaugural de las grandes ligas en Estados Unidos y el desempeño de los criollos en ese juego. Vamos a pasar ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted puede informarse con las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de los testigos del caso Coral que declararon que entregaron dinero fraudulento al general Juan Carlos Torres Riobú. En otra nota de CDN Digital, Emma Polanco sería escogida presidenta de la Cámara de Cuentas. Y cerramos con la circunvalación de Baní que avanza y redefine la movilidad más bien en el sur. Les invitamos a que accedan siempre a cdn.com.do y que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo momento. Vamos a pasar allí, Suriel, para ver cómo estará el tiempo en este último fin de semana del mes de marzo. Adelante, profesor. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a continuar bajo los efectos de la vaguada y los remanentes de un sistema frontal que han avanzado por el norte de la región del Caribe y ahora se mueven hacia el Atlántico Norte. Estos dos fenómenos atmosféricos continuarán aportando abundante nubosidad hasta República Dominicana. Es por eso que las lluvias también permanecerán en las próximas 24, 48 a 72 horas en gran parte del país. Ahora en el transcurso de la mañana tendremos esta producción de precipitaciones moderadas hacia el noreste y hacia el este del país. Será en el transcurso de la tarde que incremente el potencial de lluvias hacia el sureste, hacia el sur, la cordillera central y parte de la región norte. Estos sistemas meteorológicos seguirán moviéndose hacia el Atlántico central y dejarán abundante humedad. Sus remanentes continuarán durante el fin de semana y también varios días de la próxima semana, generando estos periodos lluviosos, especialmente en las tardes y durante las noches. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, marzo se despide con lluvia. Gracias, profesor Jim Suriel. Regresamos con más de Despierta con CDN, son las 7:33 minutos de la mañana. Le pedimos excusas a la audiencia digital en lo que resolvemos el tema con Facebook. Vamos a empezar con algunas noticias, como les decíamos al principio del programa. Estamos pendientes de lo que ocurre en el Senado de la República para la escogencia de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Falta de consenso es lo que denuncia la oposición al proceso de elección de estos miembros. Dicen que esto obedece a un interés de que haya un reparto en la integración del nuevo pleno. Es lo que dicen los legisladores del oficialismo, que lo que quieren los opositores es que haya un reparto. Y ellos dicen que no. Yarilis Calcaño nos dice que el Senado remitió ya el estudio de la Comisión
al estudio de comisión el informe remitido por la Cámara de Diputados con los 15 preseleccionados. Un informe gordo por demás, son como 400 páginas, compañeros. Pero vean a continuación el reporte de Yanilis. Luego del trabajo realizado por la Cámara de Diputados para la elección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, el Senado es quien tiene ahora en sus manos la decisión definitiva. En la recta final del proceso, la oposición política ha denunciado falta de consenso, argumento que para estos senadores tiene una única lectura. Parece que lo que aspiran es que le asignen cuotas de parciales, cuando es un órgano que con constitución está definido como apolítico y que debe ser equilibrado. Entonces, no vemos cuál es la objeción, a cuál propuesto ellos objetan. Porque aquí no hay compromisos ni reparto. El único compromiso que existe aquí es con la transparencia, con el fortalecimiento institucional. Y entendemos que el país corre el riesgo de que pase lo mismo que ha pasado en estos 4 años que ha estado la Cámara de Cuentas asumiendo. De las 5 ternas remitidas por la Cámara Baja, el Senado deberá escoger los 5 nombres de los nuevos integrantes del órgano de control. El trabajo de evaluación estará a cargo de una comisión que ya fue designada. Usted lo que puede estar seguro que van a salir las mejores mujeres y mejores hombres que puedan servir a la República Dominicana, de que vuelva a cambiar la imagen tan dañina que tuvo el presidente saliente, donde no hubo resultado, donde lo que hubo fue escándalo. Creo que el primer ejercicio creo que ha sido justamente de preseleccionar de los cientos de participantes quienes tienen la calidad moral, la trayectoria y en función de eso darle el voto de confianza. Las proyecciones indican que para mediados del mes de abril el país ya tendría una nueva Cámara de Cuentas. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, y la información que está manejando CDN es que Emma Polanco, la ex rectora de la UAS, sería la nueva presidenta de la Cámara de Cuentas. Y los demás nombres los demás integrantes de ese organismo serían, según esta información, Francisco Franco, Griselda Gómez Santana, Francisco Tamares y Ramón Méndez Acosta. Todo esto según una fuente que ha dado esta información a CDN. Veamos la historia. La contadora Emma Polanco sería la nueva presidenta de la Cámara de Cuentas y estaría acompañada de Francisco Franco, Griselda Gómez Santana, Francisco Tamares y Ramón Méndez Acosta, según reveló una fuente de Entero Crédito a CDN Canal 37. Los 5 escogidos son parte de las ternas sometidas por la Cámara de Diputados al Senado después de la evaluación de más de 100 aspirantes a ocupar un puesto en la Cámara de Cuentas. Emma Polanco es licenciada en Contabilidad, fue rectora de la UAS, tiene un doctorado en Economía Aplicada, un posgrado en Contabilidad de Costo y en Contabilidad Impositiva. De su lado, Francisco Franco Soto es licenciado en Derecho con maestría en Derecho de la Administración del Estado. Actualmente se desempeña como asesor en la Cámara de Diputados. Griselda Gómez Santana es mercadóloga, abogada con maestría en Administración Pública. También formaría parte del Pleno Francisco Tamares Florentino, quien es contador y abogado. Por último, Ramón Méndez Acosta es profesional de contabilidad. El Senado conformó una comisión especial para analizar las ternas y presentar a sus seleccionados al Pleno del hemiciclo. Bueno, en la realidad, estuvimos hablando de la Cámara de Cuentas ayer y se estará hablando hasta abril. Y a este rifirrafe que estamos viendo entre los partidos, el partido de gobierno y los partidos de la oposición de cara a la escogencia de la Cámara, hay que verlo dentro del contexto de una trayectoria histórica que ha sido la práctica de la clase política dominicana de que las estructuras colegiadas sean cooptadas o, por usar un verbo que no existe, cuotizadas. Dicho eso, incluso en algún momento la Junta Central Electoral de los años 90 estructuralmente eran con jueces delegados de partidos políticos, Vox Populi. En 1994 es el mejor ejemplo de lo que eso podía ser. Este gobierno, hay que decirlo, que a nivel de discurso
cuando Luis llega en el 2020, procuró como una de sus metas que esas denominadas altas cortes fuesen elegidas de manera independiente de preferencias partidarias. Lo puso como una prioridad. Y creo que a excepción, creo, y lo pongo sobre la mesa, que a excepción de precisamente la Cámara de Cuentas, la jugada ha salido bien en todas las altas cortes. Nadie está cuestionando al Tribunal Superior Electoral, nadie está cuestionando a la Junta Central Electoral, ni en calidad de organizadora de dos elecciones anteriores. O sea, nadie está cuestionando nada. Aquí ha pasado un tema y precisamente el tema, y creo que por eso fue que Pacheco antes de ayer lo dijo, cuando dejó caer eso presuntamente y esa supuestamente que él dijo, eso está pasando porque ahí se metió la cuchara de las cuotas partidarias. Pacheco dijo que bueno, que supuestamente algunas personas ahí habían sido puestas por preferencia de cuota, pero yo creo que lo más relevante en este proceso, al margen de todas las consideraciones de fondo, técnica y del punto de vista del rol relevante de auditoría que tiene que tener la Cámara de Cuentas, es que el PRM ha dicho que va a asumir la responsabilidad de nombrar, y que pase lo que pase, ellos cargan con el peso político de eso. La línea está en si asumimos la responsabilidad, significará o no una ruptura con esa línea del presidente de elegir organismos independientes, o que van a asumir la responsabilidad de una designación de personas independientes y lo que pase en función sí será responsabilidad de ellos y no la van a estar distribuyendo como ha pasado con esta Cámara de Cuentas. Por ahí es que va el tema, que el PRM tiene los votos, tiene la legalidad y tiene la legitimidad. La pregunta es, ¿los usará para imponer cuadros partidarios, que es una duda legítima que todos tenemos, o va a continuar la línea que expresada por el presidente en el 2020 de que quienes estén en esas denominadas altas cortes sean personas sin ninguna filiación o ningún vínculo o sobre todo dependencia con cualquier político, del gobierno o de la oposición también? Bueno, Federico, yo creo que a ese tema lo único hay que agregar es que ahí se reveló algo que no se dijo cuando se escogió la Cámara de Cuentas. Recuerdo que fue Antonio Tavera, que el legislador que más sobresalió en ese proceso de selección de esta Cámara de Cuentas, que ha resultado en uno de los peores fracasos que ha tenido ese organismo, que siempre ha sido escándalo, juicio político y todo lo que ustedes quieran, pero el fracaso de esa Cámara de Cuentas ha sido uno de los mayores. Lo que Pacheco reveló con su declaración es que sí hubo un reparto, contrario a lo que se había dicho. Se dijo, miren, estos son gente que nadie conoce, hasta eso se alegó en ese momento. Si buscamos las declaraciones de de Eduardo Estrella también, que era presidente del Senado en ese momento, miren, esos son ciudadanos comunes y corrientes, gente que nadie conoce, así se nos vendió eso, pero lo que queda claro con las declaraciones de Pacheco es que hubo un reparto, y según él, la causa fundamental del estancamiento y de los escándalos que tuvo esta gestión, que concluye de manera muy desacreditada, fue el reparto, y que ahí hubo gente que fue a cumplir el rol, que se comprometió con partidos políticos, con gente de las organizaciones políticas a jugar un papel, y parece que lo hizo, según lo que dice Pacheco. Eso es lo que él está revelando, que pasó ahí. Entonces, en definitiva, esa Cámara de Cuentas no fue independiente, como se nos quiso decir, fue un reparto. Por la actitud que tiene la oposición ahora, parece que la oposición quiere que se vuelva al esquema del reparto. Pero fuera de eso, que es lógico dentro de su esquema y de su realidad, que la oposición pueda presionar para que se le dé un miembro, y que, bueno, pero tontos fuesen que no hiciesen ese papel. Ahora, cuando usted quiere un esquema de reparto, por lo menos presente perfiles viables, porque legitímese. Hay gente aquí que uno sabe en esos mismos órganos que no son del todo ni del gobierno, tampoco se lleva mal con la oposición, pero hace su papel, independientemente de que represente o no un sector político. Son personas, son miembros titulares que desempeñan el papel de manera correcta. Eso es viable el reparto, pero hay propuestas ahí de gente que no está calificada para ir a ocupar cargos en un organismo colegiado, porque el principal fallo
de esta Cámara de Cuentas fue ese tema del manejo de la inteligencia emocional, de la capacidad para trabajar en equipo, que es lo que requiere un órgano colegiado. Entonces, si esta Cámara de Cuentas vuelve a fracasar, será un fracaso del gobierno del PRM, y yo creo que en ese aspecto hay que entender a la Cámara de Diputados y hay que entender a los senadores que un fracaso de la Cámara de Cuentas será un fracaso del PRM y de sus legisladores. Y ayer en la redacción, una especie de mini tertulia de esas que se arman en algunos momentos dentro de esa rutina que uno tiene en los periódicos. 2 o 3 periodistas estábamos mirando, vimos la portada del Nacional en la que decía que la oposición cuestiona el proceso, que el proceso, reitero, ha sido correcto. No ha habido forma realmente de cuestionarlo, porque se están dando los pasos que se tienen que dar. Y alguien decía, cuando ve la posición que han asumido las bancadas de los partidos de oposición, decía, pero ¿y quién fue que ganó las elecciones? Parecía Federico, fue el Licey que ganó. Cuando alguien respondió, bueno, fue el PRM que ganó. Al PRM es que le toca. Claro, al PRM le toca en y cualquier otro proceso en el que la mayoría sea determinante, le toca utilizar su mayoría y le toca hacerlo de manera responsable y en la medida de lo posible darle participación a los voceros, a las voces de oposición que están representadas en las comisiones, en este caso la comisión de los diputados, en la comisión de los senadores, hay representación de los partidos de oposición. Entonces el PRM tiene que asumir su responsabilidad, como ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. El error que se cometió con la elección anterior le tocó a todos, pero básicamente al que tenía mayoría en ese momento, y sigue siendo ahora el PRM con una mayoría más pronunciada. Ese error, el PRM, el Congreso, la bancada del PRM, están en la obligación de enmendarlo. El Congreso en sentido general, pero ya que los partidos de oposición se desligan de este proceso, le toca principalmente al PRM. Porque lo que pasó con la Cámara de Cuentas, que va a culminar ahora en el mes de abril su gestión, realmente es vergonzoso. Porque en el menor de los casos, o sea, si uno quiere ser indulgente con ellos, uno le va a atribuir, le va a endilgar irresponsabilidad, falta de espíritu de cuerpo, falta de inteligencia emocional, es decir, una serie de factores que son fundamentales cuando estamos hablando de un organismo colegiado. De hecho, nadie ha cuestionado la capacidad de los miembros salientes, los miembros que se van ya, y qué bueno que se van, de la Cámara de Cuentas. Y qué bueno que los legisladores en ningún momento pensaron en tomarlo en cuenta. En ningún momento se pensó, a pesar de que creo que dos de ellos se atrevieron a ir a las entrevistas, en ningún momento se pensó darle una oportunidad porque ya se le había dado la oportunidad y habían fracasado. Entonces eso es un tema pendiente. Los legisladores están obligados, sí o sí, a darle al país una Cámara de Cuentas que cumpla con su rol, fundamentalmente eso, que cumpla con su rol. Y para eso los miembros, además de la capacidad, de la preparación académica, tienen que tener otros factores que ojalá se hayan tomado en cuenta en este proceso. No sé si esto que se menciona van a ser los miembros de la Cámara de Cuentas. No sé si realmente, si ciertamente estos son los seleccionados, los preseleccionados para la Cámara de Cuentas. Puede ser que eso sea, incluso puede ser que eso sea lo que ya se han acordado y puede ser que haya cambios en el proceso. Puede ser que haya cambios de aquí a que se haga, se tome la decisión final. Pero lo que importa es eso, que
el Congreso y en este caso el PRM tienen la responsabilidad de darle al país una Cámara de Cuentas que sí sirva, que sí ejerza su rol con responsabilidad, que fue lo que no hizo la Cámara de Cuentas, que felizmente se va dentro de unos días. Miren, estaba aquí revisando. Eso no es noticia, es un juicio de valor. Bueno, yo me sumo a eso. Esto es un programa de opinión y las Yo lo opiniones están endoso. avaladas. Yo creo como que es difícil rebatirlo. No, y es unanimidad, esa opinión. Creo que es difícil unánime. rebatirlo. Oigan una cosa, aquí estaba revisando una declaración de Alfredo Pacheco del año 2021, cuando eligieron a la Cámara de Cuentas que está por salir. Y Alfredo Pacheco y otros diputados habían elogiado la conformación de esa Cámara de Cuentas. De hecho, era una constante escuchar a diputados, tanto de oposición como de gobierno, decir, nosotros creemos en esta Cámara de Cuentas. Se aplaudió de pie la selección de esa institución, de todos los miembros. De hecho, se decía, son técnicos probados, tienen las cualidades profesionales para desempeñar la función. Y yo creo que la reflexión acá, más allá de si hubo o no hubo un reparto, porque esas son consideraciones que la gente puede sacar cuentas y nada más evaluar lo que ha ocurrido. Esto constituye, es como un divorcio. ¿Qué significa un divorcio? Una falla, un error, un dolor. Porque a fin de cuentas, en la falla uno advierte que el resultado está allí, el resultado no es positivo para la República Dominicana. Entonces, se falló en la selección y los incumbentes de la Cámara de Cuentas lamentablemente no lograron superar esas diferencias que debieron ponerse a un lado, guardarse en una caja y emprender con altura, con juicio y con sentido de Estado una gestión que no complaciera ni a uno ni a otro, no, sino que estuviese consona además con la hoja de vida de cada uno de ellos. Porque claro, hoy mucha gente dice, qué bueno que se van, que no sé qué, pero la verdad es que hace 3 años todo el mundo los aplaudía de pie. Todo el país los aplaudía de pie. Y después tuvo que venir después Eduardo Estrella y recibirlos, y hubo hasta acusaciones de abuso y agresión laboral, sexual, etcétera. Entonces, acá hay que esperar que esa selección esté consona y que coincido con mis compañeros en que el PRM se ha cargado la responsabilidad entera. Y ha dicho, ustedes saben que yo voy a ejercer mi posición dentro del Congreso como mayoría que soy y asumo mi responsabilidad. Esperemos. Yo estaba revisando los currículum de los 5 que dice la fuente que le informó a CDN, que parece que esto ya está estructurado. Y, por ejemplo, Francisco Franco fue coordinador jurídico de la Procuraduría General de la República, fue coordinador también en el Tribunal Constitucional, es asesor de la Cámara de Diputados. A Emma Polanco la conocemos todos, rectora de la UAS, estuvo trabajando mucho tiempo en el sector privado, es economista de profesión. El señor Francisco Tamares es supervisor de auditoría de la Cámara de Cuentas. Trabajó en la Contraloría, también es contable. Ramón Méndez es auditor de la Cámara de Diputados, asesor de Contraloría de la Liga Municipal Dominicana, gerente financiero del CORDE. La señora Griselda Gómez, licenciada en Mercadeo, pero también tiene una licenciatura en Derecho, maestra en Administración Pública, es directora de calidad de gasto de una institución. O sea, pareciera que los perfiles desde el punto de vista profesional no es que están mal. Aquí yo creo que la discusión se ha centrado no en un asunto de su mérito, que debería serlo, sino también el acompañamiento de lo que significa tomar decisiones para auditar gestión pública cuando se ha tenido a la Cámara de Cuentas como un brazo político a según, que actúa a según, o que no actúa para nada, que es lo que ha terminado por ocurrir. Nada, compañeros, hay otras informaciones que creo que podemos considerar. Una de ellas tiene que ver con el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, que anunció para la próxima semana el envío al Congreso del proyecto de ley que regulará las candidaturas independientes tras el dictamen del Tribunal Constitucional. Jaques dijo que el proyecto ha sido elaborado respetando los principios de legalidad y acorde con lo establecido en la Carta Magna. El proyecto de la candidatura independiente es en base a la facultad constitucional que tiene la Junta Central Electoral, la iniciativa legislativa.
La próxima semana estará siendo depositado, acorde a lo que le dio el mandato a la comisión del Pleno de la Junta, y recordando que en todo caso la Junta siempre es respetuosa de la Constitución y las leyes, y quien tiene la facultad de aprobarla es el Congreso Nacional. Bueno, el presidente del órgano comicial acudió este jueves ante el Pleno del Senado, ya lo sabemos, para explicar a los legisladores además los alcances del proyecto de renovación de la cédula de identidad electoral. Reveló también que el monto global de la inversión se estima a unos 6.000 millones de pesos y que para octubre se estarían entregando ya los primeros plásticos. Bueno, yo creo que al final ya vimos lo de la Junta Central, lo de la cédula. Lo único que la cédula es un sí o sí, definitivo, nadie está cuestionando eso. De hecho, lo único que pudiésemos cuestionar es que a cambio de ese monto obtengamos como ciudadanía y como sociedad un instrumento de identificación electoral lo suficientemente robusto dentro del marco de los desafíos de identidad que plantean las nuevas tecnologías y cómo se ha sofisticado los delitos de carácter tecnológico. Recordemos que estamos entrando al 2025 con un código de 1809, 1802. O sea, entonces, en esa lógica, esperemos que el instrumento sea lo suficientemente robusto, más que pensar con temas financieros y administrativos. Y bueno, la Junta hará su trabajo. Y con relación a lo de las candidaturas independientes, simplemente señalar que esto ha sido, lo que llegue ahí, elaborado por la Junta Central Electoral, ha sido aparentemente expuertas un instrumento bastante consensuado sobre la base que recoge las expresiones, las preocupaciones y las sugerencias de todos los partidos políticos, porque ahí se pusieron todos a una, gobierno y oposición, y se tiraron su foto y están todos muy contentos con que algo hay que hacer y hay que hacerlo rápido, porque como decía el camarada Mar, las clases no se suicidan. Con relación al tema de las candidaturas independientes y el proyecto de ley, ciertamente, Federico, todos los partidos están de acuerdo. Pero hay un punto en el que todos han sido bastante insistentes cuando uno revisa la documentación sobre la opinión que tienen las organizaciones que ellos depositaron en la Junta Central Electoral. Yo pensé que la Fuerza del Pueblo a esto no se sumaría, pero se sumó. Porque ustedes saben cómo es, los políticos les gusta el Me Too y leen dependiendo de dónde estén, entonces ellos interpretan. Y es que quien pierda un proceso interno en esa misma elección no podrá ser candidato por otro partido, o sea, se le tiene que prohibir ser candidato independiente. Esa es una de las principales preocupaciones. Sí, de todos. Yo pensé que en la propuesta de la Fuerza del Pueblo no iba a leer eso, porque la Fuerza del Pueblo, precisamente su origen está muy vinculado a esto. Y recuerden que hubo una batalla legal para que Leonel Fernández en el 2020 pudiese inscribirse como candidato, porque en la ley de partidos políticos eso está prohibido. Pero resulta que Leonel alegó que fue víctima de un fraude en el PLD y que por eso se le despojó de una candidatura. Entonces me imagino que si otros dirigentes políticos les pasa lo mismo, les gustaría que les deberían tratar igual. Claro, si son víctimas de un fraude, o si les cambian, por ejemplo, las reglas de juego para elegirlo, por ejemplo, como hizo la Fuerza del Pueblo, que va a elegir la Secretaría General, y como tienen problemas, no van a permitir que voten 87,000, no, vamos a elegirlo en el Comité Central, en la Dirección Central, que es un órgano de más fácil control, son 1.500, entonces ahí lo elegimos en lo que nos conviene. Si alguien no se siente contento con eso, porque sabe que va a una encerrona en un escenario así, pues que le permitan ser mantener la candidatura. No digo que necesariamente esto no se regule, pero es ponerle un freno al ejercicio, al ejercicio libre de un derecho político. Y los partidos lo que quieren es agarrar por donde lo que no pueden controlar por la falta de transparencia interna y por la falta de democracia interna, entonces quieren que agarrarlo o frenarlo mediante la ley, que fue lo que pasó con la ley de partidos políticos. Por eso ya han visto que esa ley, cada día el Tribunal Constitucional le anula nuevos artículos, porque es una ley totalmente diseñada para un fin político. Entonces, ese tema de impedir que sean candidatos si pierden un proceso interno,
me parece que los dirigentes del PLD que no se han sumado al coro de Francisco Javier García de adelantar la elección de la candidatura, podrían estarse tomando medidas para no ser víctimas de una situación así. Porque no sé qué es lo que está pasando en el PLD, vamos a ver más claramente, porque hasta ahora solamente Francisco Javier García se ha interesado por esa consulta que ellos tienen para el primer trimestre del próximo año. Entonces me imagino que Abel, Margarita, Francisco, Domínguez Brito, que quizás entienden que podrían ir a una especie de matadero electoral, se están cuidando. Bueno, pues si agarran, y no voy a permitir que me apliquen una sanción legal a algo que evidentemente está diseñado para que les vaya mal. Entonces, los partidos políticos en eso sí tienen todos consenso, pero me sorprendió lo de la Fuerza del Pueblo apoyando eso, de verdad que sí. Vamos a pausa, venimos ya. Como todos los viernes está nuestro psiquiatra, el doctor José Miguel Gómez, psiquiatra de todos los dominicanos también. Y hoy vamos a hablar de un tema que aparentemente es nuevo, pero en realidad es muy viejo, tan viejo como la humanidad, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Eso que antes uno le decía, ese hombre es con lo que le coge. Bueno, pues con lo que le coge se llama obsesión compulsión. Y aquí nos vamos a sentar en el diván todos ahora. Buenos días, doctor. Buen día. Mira, buenos días. Qué bueno empezar el programa con esta dinámica que ustedes han puesto. Me ha gustado, bastante relajado. Hoy es viernes y gracias a ustedes por la fidelidad de estar todos los viernes esperando esta sección de salud mental. Hoy vamos a hablar del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo. Los psiquiatras, los psicólogos, tenemos muchas personas que sufren, que tienen este trastorno que lo lleva a veces a la disfuncionabilidad, a la desarmonía en la vida laboral o de pareja individual. Las personas no se imaginan lo que sufre una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Una cosa es tenerle rasgos. Usted puede tener rasgos de personalidad obsesiva. Y las personas que tienen estos rasgos obsesivos tienden a ser exitosos. Es decir, los rasgos obsesivos a algunas personas le ayudan a conseguir éxito, porque son trabajadores, son disciplinados, son meticulosos, se concentran, le dan seguimiento a las cosas, persisten en lo que quieren, insisten, disciplinados, y tienen la tendencia a ser también ahorradores, planificadores. Ahora, cuando ya llega el trastorno, que es la disfuncionabilidad, sí ahí se complica la cosa, porque el trastorno obsesivo compulsivo tiene dos componentes. Una son las obsesiones, que son ideas recurrentes, persistentes, que le llegan a su cabeza, que no la puede controlar, que le crean ansiedad y que luego la tiene que mejorar cuando hace la compulsión. Puede ser en lo personal, que se coja que tiene una limitación personal, puede ser con la limpieza, puede ser con el orden, puede ser con la simetría, puede ser con alguna idea irruptiva que le llegue. Imagínese una persona que se coge con la limpieza y que insiste en que sus manos están contaminadas y se lava 30, 40 veces las manos y ya la tiene plana. O comienza a pensar que siempre tiene una halitosis y de ahí en adelante se cepilla 15, 20 veces al día y se lacera la encía. O una persona que tiene que levantarse 5 o 6 veces a la madrugada a chequear la puerta y la ventana porque no siempre tiene el pensamiento que le dice que no la cerró y que no la cerró bien. O gente con la limpieza que caminan descalzos buscando dónde está el polvillo, la mesa, limpian 2 veces lo mismo, se desgastan en la noche seleccionando la ropa que se van a poner, el ritual que tienen que hacer. Y cuando las cosas no salen en ese ritual como lo tiene concebido, entonces se ponen ansiosos, se deprimen,
se irritan, se ponen de mal humor. Es decir, las obsesiones o personas que están en la cocina y le llega una obsesión que él cree que se va a cortar con el cuchillo y entonces sufre por esa idea permanente y tiene que recoger todos los cuchillos de la cocina. Es decir, eso es una obsesión que usted llega a su cabeza y que usted la realiza con una compulsión. Esos son los trastornos obsesivos compulsivos. ¿De dónde vienen, doctor? ¿Por qué se produce el trastorno obsesivo compulsivo? ¿Se puede considerar una patología? ¿Hay cura o no? Es una patología. Tiene un componente heredofamiliar, tiene un componente ambiental de la crianza. El criarse con una persona muy psicorrígida, que le impone ciertas medidas de control con perfeccionismo, tiende esta persona a desarrollar el comportamiento. Pero también hay un componente químico en el cerebro. Eso. Y las obsesiones tienen una comorbilidad en el cerebro con depresión, con trastornos de ansiedad, con problemas de adicción y lógicamente tiene tratamiento. Tiene tratamiento psicoterapéutico y farmacológico. Y la mayoría de los pacientes obsesivos con tratamientos y seguimientos psicoterapéuticos, mayormente las terapias cognitivo-conductual, mejoran mucho, vuelven a la funcionabilidad. Pero todo el que no está viendo sabe lo que se sufre con una pareja, sea mujer o hombre, que tenga un trastorno obsesivo compulsivo, porque es una persona extremadamente ritualista. Y entonces, imagínate un obsesivo con una pareja, hace un ritual antes de acostarse. Hay que bañarse primero, hay que cepillarse, cambiar la sábana, organizar todo, limpiar todo, ponerse la crema, el vaso que va a tomar el agua es el mismo vaso y lo tiene bien ocultadito para que no se le contamine. Es decir, todos esos rituales, todas las noches, la pareja se desgasta, porque todo es así. Entonces, se sufre mucho. ¿Y cómo identificar, doctor, cuáles son las señales que dan las personas que pueden tener este tipo de trastorno para uno identificarlo? Y si en alguna etapa de la vida se puede, son más visibles que en otras. Mira, el trastorno obsesivo es más frecuente en mujeres, en una relación de 2-1, de 3-1. En los varones empieza en edad temprana en la adolescencia. Y cuando una mamá ve un niño o un adolescente que no es lo esperado, que sea excesivamente meticuloso, ordenado a lo extremo en la habitación, un adolescente o un niño, que es muy perfeccionista con la tarea, que los cuadernos están en el orden, que todo, la mochilita y la lonchera está bien en el orden, que es el niño bueno, que no se equivoca, que no se quiere ensuciar, que se irrita o se molesta si la organizan o le entra en la habitación, tiene que preocuparse, porque esa no es la conducta de un niño natural ni de un adolescente. Entonces, uno sabe que cuando es así, va a tener limitaciones en el desarrollo de su vida. ¿Cuáles son las peores, doctor? Porque usted habla de que en algunas ocasiones llegan como a afectar la vida social, laboral. ¿Cuáles serían esas? Porque usted mencionó como varios ejemplos. Bueno, en la vida laboral, trabajar con una persona obsesiva son psicorrígidas, sobreexigentes, extremadamente puntuales, quisquillosos, detallistas, todo tiene que estar en el orden, en la predecibilidad, y entonces se molestan, se ponen ansiosos si algo les sale fuera de control. Y de ahí vienen los conflictos laborales porque son poco tolerantes, se molestan de forma fácil y dado a que son muy psicorrígidos, entonces pierden la flexibilidad de trabajar en grupo, de aceptar las diferencias. Es como ellos digan, siempre entienden que como ellos lo planifican es lo mejor, son los que más saben de eso, y entonces siempre tienen problemas
la persona con ese trastorno obsesivo? Bueno, recordarle a nuestro público primeramente que están las líneas abiertas del estudio para que puedan llamar como todos los viernes al 683-8785, 683-8786, 683-8795 y 96. Y ahí están los números en pantalla. Doctor, hablamos de un espectro, hablamos de niveles de gradación, de personas que tienen algunos rasgos o de cuál es el patrón, ya el perfecto obsesivo compulsivo, y uno se puede mover dentro del espectro. El caso que usted ponía del de la cama, bueno, hace eso con la cama, pero en algún momento hará eso, y ahí me incluyo, con el tema de cómo colar el café en la mañana y luego a los 3, 4 años en cómo prender el carro, ese tipo de cosas. Sí. Pero en el café me incluyo. Es que los obsesivos son ritualistas. Por un tema de rutina, por un tema de ritual. Los obsesivos son ritualistas. Pero no todos los ritualistas son obsesivos. Correcto. Exacto. El ritual, la diferencia es cuando usted tiene un día que no puede hacer el ritual. Claro. Y no ¿Qué se pasa? molesta. ¿Vean la diferencia? Cuando te cambian las cosas y tú puedes aceptar los cambios. O sea, te incomoda, pero Cuando tú ese sigues. día no se puede dar como tú lo quieres todos los días. Y lo grande es cuando entonces tú tienes que movilizarte y ir a una casa ajena y quieres imponer esa regla que tú tienes. Porque ya tú estás acostumbrado en que es así. Fíjate que los obsesivos van a un hotel y se llevan su almohada y su cafetera y su vaso de su casa y su juego de sábana y se juega la almohada y la chancleta y algunos se llevan hasta la muchacha del servicio para que le haga el ritual. Ustedes se están riendo, ¿verdad? No, yo lo que estoy pensando. Se están riendo, Y ahora ¿verdad? una pregunta, perdón. ¿Y de qué porcentaje estamos hablando? ¿Qué porcentaje de la Estamos población? hablando- Todos los amigos míos son así. No, no, no. Yo estoy rodeado de obsesivos. Ay, tú estás feo para la foto. Estamos hablando de un 1.5, 2% de la población que es obsesivo. ¿Cuándo es más disfuncional? Y tiene más problemas. Cuando lo asocia o con la limpieza personal o con lo corporal. Por ejemplo, Claro, que se hacen daño. el trastorno dimorfofóbico, que se coge que tiene la nariz, que no es la perfecta, se opera de la nariz, después son las orejas, después una condición, y entonces se hace mucha cirugía por la condición dimorfofóbica que entiende que no está bien. O cuando tiene problemas en la piel, o cuando tiene tricotomanía, que entonces se hace áreas oleatas. Claro. Se jalan el quitándose cabello. el cabello, ¿ves? O cuando tiene problemas con simetría y tiene que subir y tiene que caminar en el piso medio a medio o tiene que subir la escalera contando uno por uno los escalones. Llega a la casa de los demás y O empieza a arreglar los tiene- cuadros. Tiene que Los llegar a la mosaicos. casa y lo primero que hace cuadros. es organizar los cuadros, la mesita porque no está en el medio. Si no son dos y dos se todo no incomodan está. y ponen entonces, eso le crea malestar, porque donde quiera que llega te dice, tú me vas a excusar, pero yo te voy a arreglar la casa, porque no está bien. ¿Y cómo una pareja, en el caso de relaciones de pareja o de familia, cómo abordar, enfocar, enfrentar, con llevar al obsesivo, primero al reconocimiento, de una manera que no sea una agresión y tratar de hasta promover que se tomen las medidas para tratar de minimizar eso? Esa es la situación que se da en la dificultad de poder entender que él tiene la patología. Porque él entiende que los demás están mal y que él está bien. Y que los demás son desorganizados. Y que los demás no son cuidadores. Y que los demás no tienen la prevención. Y que por eso se enferman. ¿Verdad? Entonces, para el obsesivo es normal que hay que lavarse las manos antes de comer, cepillarse después, que hay que sentarse en la silla que esté limpia, que tiene que ir al restaurante en la misma silla, en la misma mesa y en el mismo lugar. Entonces se encuentra raro que el otro no lo Y entonces que la otra quiere persona que el no lo otro haga. lo haga porque el otro está mal. Eso Ahora, le cuando se lo crea dicen, ruido. mira, Cuando es que él lo sabe. es que tú lo haces en el restaurante, lo haces en tu casa, fuiste a la casa ajena y quisiste cambiar el formato y molestarte a la gente que está allí y te está creando problemas y dificultades en tus relaciones
interpersonal y grupal. Fíjate que no podemos ir a la casa de la suegra, porque también quiere imponer las reglas. Entonces, ese malestar va generando una conflictividad en todo en el área psicosocial, hasta que un día acepta ir, y cuando tú le haces todas las escalas para obsesión y le dices la historia, entonces tú te das cuenta que él tiene un trastorno obsesivo. El problema es ayudarlo a que acepte la medicación, que a veces no la aceptan, o a veces aceptan la psicoterapia y no la medicación, cuando el trastorno sí cursa con la comorbilidad, con la complicación de que tiene depresión y tiene el trastorno de ansiedad. Entonces ahí te acepta la medicación y se da cuenta que a los 3 meses de tener una medicación con un antidepresivo, un ansiolítico y la terapia, te dice, wow, doctor, ya yo ahora es que entiendo que yo no estaba viviendo, porque ya puede hacer cosas normales que antes eran imposibles, ¿verdad? Ya acepta que maneje el otro y que coja el carril del carro que quiera, que se paren donde los demás querían. Fíjate, porque antes no se podía hacer nada de eso, porque todo estaba planificado y concebido. Siempre los obsesivos en unas vacaciones, en un viaje, les gusta tomar el control. Son los que hacen la maleta. El que hace la maleta, el que hace la agencia y hace los Son los que hacen las maletas, son los que desempacan las maletas, son los que organizan la ropa de los cuartos. Y pagan también. Tienen que pagar también. Ajá. Sí, sí. Doctor, sí, perdón, adelante, Federico. No, dale, que tú como que tienes más cosas que preguntar. No, yo tengo rasgos. Yo también. Pero la pregunta yo no tengo es, ninguna de esas cosas. Yo tengo rasgos. Es el primer rasgo, negarlo. Yo no tengo rasgo de eso. La pregunta es, lo de ella es más grave. Sí. Una persona, ¿dónde está la delgada línea o la ancha franja entre una persona que es obsesiva? Por ejemplo, vamos a coger carretera, pero pararse en determinado sitio de la carretera, en el Cibao, y siempre me paro ahí, no es un tema de una obsesión, es un tema que tiene el baño más limpio. Correcto. Entonces, ¿dónde está la decisión tomada de la lógica de lo más eficiente a la decisión que está fundamentada en una obsesión realmente? Imagínate que tú tienes el hábito de pararte en ese lugar, siempre lo haces, porque es agradable, tiene los baños muy higiénicos. La cajera es bonita. La cajera bonita, tienen las galletitas o los quesos que a ti te gustan, y ese ritual. Ahora resulta que los 3 que van contigo, 2 determinan que es en otro lugar, y entonces por eso arma una conflictividad. Para el carro no sea, desbarata el viaje y te pelea con uno de los dos. Entonces tú dices, pero en serio, y podían no desarmonizar el viaje por eso. Doctor. Porque entonces dice, no, lo único que puedo hacer es pararlo ustedes donde sean, yo me voy a quedar en el carro, no me voy a desmontar, y se paran entonces donde yo digo siempre. Fíjate los extremos que llega un obsesivo que no maneja la diversidad, le cuesta, se pone de mal humor, no se puede readaptar cuando las circunstancias la cambian. Ahí es que está la diferencia. ¿Y tiene un componente hereditario eso? Sí, tiene un componente hereditario. lo había dicho. Fíjate que hay familias que la mayoría de las tendencias son así. Ahora, ojo con esto, que usted tenga rasgos obsesivos no es malo, es bueno. Las personas que tienen más éxito en la vida tienen rasgos obsesivos. Pero el problema es cuando entra el trastorno. Claro. Cuando tiene unas obsesiones que altera la normalidad de él y altera la normalidad de los demás. Doctor, estamos hablando de situaciones que son del diario, ¿no? Por ejemplo, usted habla de una situación de conflictividad porque una persona determinada quiere ir a un mismo lugar siempre porque considera que es el lugar correcto, pero se altera un día. También por lo que veo, esto está muy vinculado a la concepción de la persona de la idea de la perfección, de la idea de lo que es correcto, de la idea de lo que está bien en su juicio. La pregunta es cuando esto no altera solamente una particularidad, un día, sino que empieza por repercutir en alterar el curso de la vida.
personas que están, por ejemplo, siempre apostando a que todo sea bastante perfecto, que todo esté simétrico, que todo esté en el lugar en donde él la concibe y que cuando las cosas empiezan a salirse de su curso, pues por supuesto eso genera un caos. Mira, lo que pasa es que en la cotidianidad un día tú lo toleras y tú lo ves muy bien, pero cuando es un ritual de todos los días, te cansa, te agota. Imagínate que todos los días entrar a la casa y quitarse los zapatos, hay que bañarse primero, hay que cepillarse después, hay que sentarse en el mismo sitio. Tú lo haces un día, pero cuando tú lo tienes que hacer diario y hay algo que te altera, ya tú te puedes poner de mal humor o tú entiendes que no es así. Entonces, el obsesivo, la persona obsesiva, carga al otro mucho porque le demanda mucho, le exige demasiado. Y entonces ahí viene la conflictiva con la pareja o con los hijos o con el servicio, porque nunca queda satisfecho. Fíjate que hay mujeres que han caminado 30 salones porque nunca están satisfechas, que le secan el cabello bien, que las uñas no quedan perfectas, que la de los pies no la arreglan bien y que el lugar donde se sienta siempre llegó y no estaba ahí. Y no le gusta. Fíjate que hay gente en la casa le limpian y tienen que chequear área por área a ver si quedó bien. Que pasan la mano en el vidrio, que caminan descalzo buscando la harinita, ahí es, que la cama está bien tendida pero no está bien estirada. Entonces, le crea una dificultad. Pero incluso para sus cosas personales, personas que, por ejemplo, mujeres que cocinan y que nunca les queda bien, porque la obsesión es, mi comida nunca está perfecta, entonces le pudo haber quedado buenísimo, pero siempre se disculpa, esto no me quedó tan bien, y lo advierten de entrada, entonces uno dice, ¿pero por qué? Y es todo el tiempo, y uno dice, ¿y cuándo te quedó bien? Los obsesivos, son rasgos, los que tienen trastorno obsesivo compulsivo, el problema, repito, es la comorbilidad. Cuando te hacen depresión, trastorno de ansiedad, abuso de sustancias, limitaciones en el orden social, laboral, interpersonal, la conflictiva con la pareja o con la familia. Esas son las grandes complicaciones que tienen la gente que padece del TOP. Y sobre todo, cuando es corporal o cuando es una idea que le limita el sueño o le trastorna la vida, como tener todas las noches que ir a chequear la estufa 2 o 3 veces porque él tiene una idea obsesiva de que puede explotar la casa. Y la tiene que ir a chequear 3 o 4 veces y la puerta tiene que ir a cerrar todas las veces y las llaves una por una, ir a chequearla porque no hay un escape. Él siente el escapito de una gotita porque la llave no está bien. Y entonces eso lo desgasta hacer varias veces y solamente se calma cuando hace la compulsión. Es decir, eso lo limita en su vida. Y esta es la idea que quiero llevar. Si usted conoce una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo, no lo relaje, no se burle ni le diga, usted es un psicorrígido, usted es un tapado, usted es un cuadrado. Ayúdela, ayude a esta mujer, ayude a este hombre y llévelo donde el psiquiatra, donde el psicólogo, a que pueda empezar un tratamiento. Y usted verá que va a ser una persona feliz, funcional, se lo va a agradecer y va a ser una persona estable. Gracias, doctor. Bueno, recordar también a nuestros amigos televidentes que los libros del doctor están disponibles en la plataforma de Amazon, tanto en su versión física como en su versión digital, para aquellos que tienen algún rasgo superado de obsesión que ya le permite leer en digital. Gracias doctor. Bye bye. Y como todos los viernes estamos en nuestra sección de tecnología, con nuestro amigo Juan Medina, pero hoy vamos a tener, digamos, un plus, una entrevista muy gratificante. Está con nosotros el equipo de robótica del Colegio San Michael School en la República Dominicana y vamos a hablar de la participación de este equipo en la competencia regional en Cleveland que está organizando FIRST,
en el regional Buckeye de robótica. Esto es con relación a, digamos, a las plataformas de ciencia, tecnología y matemática, que es parte de la metodología de aprendizaje que se está incorporando en los países del primer mundo, pero es relevante la participación de este equipo porque sería el que estaría representando, bueno, a su colegio, pero también es el único colegio que estará participando en una competencia donde habrán miles de delegaciones de equipos de otros países, y ellos son, de hecho, el equipo 7717. ¿Qué te parece eso, Juan? Bienvenidos, buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, yo te voy a ser sincero, Fede, a mí me sorprendió que este equipo haya llegado a este nivel y haya preparado esa asignación que se le dio para competir en Cleveland, porque en Cleveland es el, vamos a decir, donde se forja realmente la competencia para pasar ya al nivel superior, que viene siendo en Houston, en Texas, ¿verdad? Pero First tiene varios años acá. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ellos se han venido preparando de chiquitines, porque hay 3 niveles. Está la parte del ego hasta llegar donde ustedes están, que es el nivel ya de una preparación en robótica específica. Háblenos un poquito de eso, cómo ustedes se han preparado para esto, cómo han seguido los lineamientos, cómo la institución académica le ha apoyado en esto y cuáles han sido sus mentores. Puede comenzar la dama, Sara, háblanos un poquito de eso, por favor. Bueno, básicamente no hay que seguir el lineamiento obligado, pero es recomendable porque cuando uno llega al programa de FRC, que es en el que nosotros estamos, ya sí ayuda, y también nuestro colegio ha sido sumamente apoyadores con este proyecto y nos han ayudado muchísimo. También, por ejemplo, nuestros mentores, Miss Marcela Alburquerque y Miss Joseína Guava, nos han apoyado sobre este camino. Y básicamente no es necesario seguir el lineamiento, pero sí es recomendable porque uno llega con una mejor experiencia. Claro. Ahora bien, no sé si Sigmo o Giancarlo se anima para hablarnos un poco de su experiencia con First. ¿Por qué? Porque First es la institución que se encarga de apoyarlo en esto. ¿Cómo ustedes llegaron a First? La institución, la academia donde ustedes estudian, el colegio, lo ha apoyado en esto, porque First es for Recognition para ciencia y tecnología, algo así. Explíquenme eso, que yo no sé, ustedes me van a ilustrar. Díganme, ¿quién se anima? Giancarlo, vamos. Sí, bueno, First representa para la inspiración y el recognition de la ciencia y la tecnología. Ya yo llevo 3 años en esta institución, en First. Yo he estado aquí desde el principio. El colegio en verdad nos ha apoyado como mencionándonos y ayudándonos a buscar nuevos reclutas y nueva gente que esté para el trabajo, para ayudarnos en esta misión que tenemos. Yo no seguí como que la transición de FLL y después robótica. Yo fui directo a robótica porque ya cuando en mi tiempo ya no era muy popular eso de FLL y nada de eso, por lo menos en el colegio. Cuando tú dices en tu tiempo, porque ya tú estás en un nivel académico un poquito más elevado, porque se divide en grados, por ejemplo. Ya en el grado que tú estás, ¿en qué nivel, en qué curso estás? Yo estoy en 11º. En 11º ya la competencia es basada en robótica. Sí. En cursos menores ya va en otro tipo de nivel y capacitación. Ahora yo necesito que Sigmund nos hable un poquito de cuál es el tipo de proyecto. Claro, si lo pueden hablar ahora mismo. Si no es revelar un secreto. Exacto, para la competencia. Háblanos un poquito de ese proyecto y qué ustedes esperan en Cleveland. Bueno, la competencia se trata, nos dieron el reto en enero 4 y tenemos 6 semanas. A partir de eso, construir el robot. Este lunes nos vamos a Cleveland, Ohio, para la competencia Buckeye Regional. El reto se trata de meter unas pelotas en un tubo y unos corales PVC en el tubo, porque First siempre trata de implementar un problema ahora mismo en el mundo que el robot tiene que solucionar. Por ejemplo, este año se trata de el tema de océano y la recolecta de microplásticos y cómo proteger el ambiente del océano. Entonces eso es lo que se trata. Tuvimos 6 semanas desde enero a construir el robot y hemos puesto mucha dedicación y esfuerzo en eso. Y esperamos no solo un premio, pero también aprender mucho allá en Cleveland y que nos vaya lo mejor posible. Ya, yo estoy seguro que ustedes van a traer un premio de ahí. Ahora les tengo una pregunta. En el desarrollo de este tipo de equipo, porque la robótica se compone de muchas otras cosas, ¿cuáles han sido las principales trabas que ustedes han encontrado en el desarrollo de ese dispositivo? A ver, cualquiera, el que quiera hablar. Bueno, por ejemplo, tuvimos un problema, nosotros ya cuando estábamos terminando de construir el robot, nos pasó que
los cables estaban dando, por ejemplo, corriente y muchas personas se estaban electrocutando, no de una manera grave, pero levemente, pero como quiera, eso es un problema porque cuando llegamos a la competencia, los jueces inspeccionan nuestros robots y que el robot no le vaya a causar daño a ningún otro robot, pero también a ninguna otra persona que esté en la competencia, y el robot estaba dándole corriente a las personas, entonces básicamente tuvimos que quitar muchísimos cables, casi todos los cables que componen el robot, y ponerlos otra vez para que no tuviéramos ese problema. Claro. Otra preguntita, ¿podemos ver ese videíto que está por ahí? Si nos dan el chance, Claro, ¿podemos claro. mostrarlo? Vamos a ver. Entonces, este es el tipo de dispositivo que ustedes se encargan de trabajar y desarrollar. Por ejemplo, Espérate, ¿eso lo hicieron ustedes? Sí. Oh, pero ¿y esa pregunta? Pero, no son unos Pero yo soy genios. análogo, espérate. Yo tengo derecho a preguntar eso. Claro. Wow. ¿Quién se encarga de qué? ¿O trabajan todos en conjunto para desarrollar, por ejemplo, la parte de la tarjeta, la comunicación del dispositivo, la parte mecánica? Porque se compone de distintos niveles. Por ejemplo, todo el mundo en el equipo tiene un rol, se especializan en diferentes áreas, por ejemplo, hay una de programación, de mecánica, de eléctrica, hay otra de patrocinios, otra de media, otra de como con la comunidad. Y, por ejemplo, cada uno tenemos un rol en una para que no... O sea, todos trabajamos en todas, pero nos especializamos en una específica. Perfecto. ¿Tú en qué te especializas, señor? Yo me especializo más en el robot en sí, como programación y mecánica. ¿Esa clase de programación te la dan en la institución académica o tú has aprendido desde chiquito? Explícame un poco de eso. No, yo realmente aprendí el año pasado y este año más, porque el que programaba el año pasado se fue a la universidad, entonces hoy, como este año nos toca a nosotros aprenderlo y tenemos un coach que se llama Daniel Pereira que nos está ayudando con eso también. Perfecto. Giancarlo, dime tú y vamos a dejar a Sara para que nos hable un poco más. Dime, Giancarlo. Bueno, yo me especializo en todas las áreas realmente. Yo soy el capitán de este equipo ya. Yo siempre trato de ayudar a todo el mundo en lo que necesita, como que si necesitan más ayuda en un área o en la otra, yo siempre me concentro en eso porque yo como relleno los espacios vacíos del equipo, que no son muchos, pero ahí hay su par. También yo me concentro mayormente en la parte de business, de conseguir el dinero para poder hacer este tipo de robot y este extracurricular cuesta mucho dinero porque el robot cuesta mandarlo, el equipo, todo eso, y esos son unos gastos que necesitamos ayudar cubriendo. Esa era una de las preguntas que le iba a hacer después. ¿Cómo conseguían esos materiales para el equipo? Porque son costosos. Hay veces que hay materiales que no aparecen, hay otros que tienen que crearlo y desarrollarlo. Y no diga que tú eres relleno, tú eres el Bugs Bunny del equipo, que picha, batea, quecha, hace lo que tiene que hacer. Por algo eres capitán, mencionaste, porque tienes las capacidades para poder desarrollarte en cualquiera de los terrenos. Ahora la dama, Sara, ¿cuántas damas están participando en todo esto que tiene que ver con el desarrollo? Porque veo que tú eres una de las piezas más activas en esto. Háblanos un poco. Bueno, en nuestro equipo hay 5 mujeres que tienen alrededor de mi edad. Yo tengo 15 años y mayoría tenemos entre los 15 y los 16 años. Y obviamente nuestras mentoras, que son unas mujeres a las que yo admiro muchísimo porque han dedicado muchísimo a este proyecto. Y básicamente... Ya. Bueno, señores, entonces la última información, motiven a las personas que nos están viendo para que se capaciten y puedan trabajar en este tipo de cosas. Bueno, ¿vamos? O sea, al principio uno no sabe si le va a gustar o no, porque como es tan diverso y, o sea, es tan complicado hacerlo, tú nunca sabes por dónde empezar. Pero ya cuando tú empiezas y ya tú sabes a qué se refiere y qué significa, ya ahí tú vas cogiendo y vas aprendiendo de los demás, porque tú no estás solo en esto, todo el mundo se ayuda y se apoya uno en sí. Señores, entonces muchísimas felicidades STEM Punks para ustedes y mucha suerte en Cleveland y espero que en Houston también vayan y ganen y traigan esta presea. Señores, nos vamos a una pequeña pausa, mantenga la sintonía. Muchas gracias por recibirnos. Sí. Gracias. CDN y Juan Medina que iba a entrar, pero... Tranquilo, somos pero está equipo. bien. Ahorita nos van a hacer un meme en Ghibli también. Ay, por también. eso. Y somos 2 gotas de agua. Señores, hay que aprovechar de que estamos en tendencia y ya que estamos en tendencia no podemos dejarlo pasar. Señores, esto de las imágenes generadas con inteligencia artificial ha sido un boom desde hace 24, 48 horas y al estilo de Ghibli principalmente. Hemos visto que hace unos meses ya el ChatGPT permitía a través de algunas plataformas crear imágenes o videos y siempre tú tienes que estar pagándola. Pero el día de hoy vamos a hablar de la tendencia viral, las imágenes generadas por esta inteligencia artificial al estilo de Ghibli. Miren al equipo de Despierta con CDN completito ahí donde está generado por esta plataforma. ¿Pero qué es esto? Bueno, cabe destacar que el Internet
se vio invadido el día de ayer por todo este tipo de diseño y sistema. Miles y millones de usuarios están utilizando esta función de generación de imágenes de ChatGPT 4.0 y esta parte es la versión más reciente que tiene que ser obligatoriamente paga para obtener este tipo de diseño o de imágenes. Aquí vemos al presidente de la República con la primera dama, donde también subió su post. Y hay que entender que el estudio que se identifica con este tipo de diseño se conoce como el estudio Ghibli, que es un estudio japonés de animación especializada en asuntos de imágenes que se vean estilo caricaturas en 2D, muy sentimentales, muy chulitos, como le decimos los dominicanos, muy lindo. Esas son las oficinas de Ghibli en Japón. Y esta tendencia se ha vuelto viral. ¿Por qué? Por lo fácil que es el acceso de lo mismo a través de las tecnologías. ChatGPT se puede instalar en cualquier celular, en cualquier computadora, y al usted cargarle una imagen y decirle yo la quiero en tal modelo, ya automáticamente se va a generar. Por ejemplo, ahí vemos a Nayib Bukele, a Gloria Reyes, ahí vemos a Paliza, ahí vemos a Pacheco, hasta Leonardo DiCaprio. Todos esos memes que se hicieron famosos ya están en la versión de Ghibli circulando hace tiempo. Ahora bien, cabe destacar que esto no ha sido bien visto por todo el mundo, porque hay que entender que a veces las cosas cuando se hacen en masa no quiere decir que sean totalmente correctas. Ese caballero que está ahí es Hayao Miyazaki, que es el cofundador del estudio de Ghibli, y él dijo que aunque sea algo que se ha vuelto tendencia, algo que a la gente le gusta, chulo, atenta contra todo lo que él creía desde el principio, que es una falta de respeto hacia el arte tradicional, porque ellos normalmente hacían ese tipo de diseño pensado a mano con la iniciativa humana, y en la actualidad todo el mundo está utilizando estos recursos. ¿Cuáles son las...? ¿Cuál es el tema con eso? Que él está hablando del asunto del copyright, la autenticidad y ese tipo de cosas. De hecho, muchas de estas imágenes se parecen a la línea gráfica, inclusive la de Dragon Ball, la de los Simpsons y demás, pero hay personajes o ropas o características específicas que no se pueden generar o duplicar con la inteligencia artificial para evitar caer en la parte del copyright. Señores, si tienen alguna pregunta, alguna recomendación, síganos en las redes sociales CDN37, CDN37 Oficial y Juan Medina RD. Y si quiere hacer su imagen en Ghibli, ¿cómo la hace? Escríbame por WhatsApp o escríbame por Instagram, que le vamos a dar la mano con eso. Bien. Bueno, pues contigo nos vamos. Así es, llegamos al final. Llegamos al final. Casi me convenciste. Creo que voy a descargar el asunto y voy a hacer mi... Tú verás que sí. Voy a hacer. Vamos a hablar. Te dejo saber la semana que viene. Muchísimas gracias. Tenga buen fin de semana.